no es tan fácil, hay que cambiar, hay que poner antenas y hay que cambiar equipos, ¿verdad? Y cada antena requiere unos permisos y una instalación de energía y la infraestructura necesaria, cablería, ¿verdad? No necesariamente es la misma. Así que, y adicional a eso, los manufactureros de esta tecnología, los que hacen los aparatos, no han tenido la capacidad para la demanda que existe. Uno de los problemas que surgió es que quien más capacidad tenía para manufactura era una compañía china, que es Huawei, ¿verdad? Y entonces Estados Unidos decidió que era un riesgo para la seguridad nacional el que la red corriera en esa tecnología china, porque incluso esa compañía tiene lazos con el Partido Comunista de China, que es el gobierno central de China. Y Estados Unidos baneó esa compañía y no permite que compañías americanas utilicen esa tecnología que era más económica, que estaba más disponible, pero que tiene ese riesgo. Así que las compañías americanas o de empresas de otros países que sí Estados Unidos ha dado el permiso, están a toda carrera tratando de manufacturar los aparatos necesarios para esta nueva red y vendiéndoselo a los que más poder adquisitivo tengan, porque entonces es una carrera de quién puede comprar más rápido y más. Por eso también se han dado una serie de compañías que se han comprado unas a otras, por ejemplo el de T-Mobile y Sprint, que hicieron un merge para poder tener el poder adquisitivo que les permita competir con las otras más grandes como AT&T y Verizon. Están a toda carrera cambiando su red a 5G porque saben que la diferencia es tan grande. Volvemos otra vez, yo lo he mencionado antes, pero voy a repetirlo. La diferencia de la comparación es entre el televisor blanco y negro y una pantalla ancha de ahora de alta resolución. No estamos hablando brincamos el televisor a colores. Vamos a ir del televisor blanco y negro del pasado a los televisores que hay ahora. Así de drástica es la diferencia entre la experiencia del usuario cuando hablamos de 5G a full capacity, porque otra de las cosas que va a ocurrir es que vamos a tener una transición entre la red que tenemos ahora y el 5G. Y va a haber sitios en donde tu teléfono se va a conectar a 5G y otros en donde no está disponible y va a bajar a la otra tecnología que esté disponible. Recuerden que el teléfono cambia también. No es que la red cambia y tu teléfono funciona en 5G. Tú tienes que cambiar tu teléfono por un teléfono 5G. Así que todo va a ir cambiando poco a poco. Los teléfonos no te los voy a vender 5G si no tienes la red todavía. Y no voy a hacer la red si no existen los teléfonos. Así que es un juego de qué viene primero, el huevo o la gallina. Pero 2020 todavía no vamos a ver eso. Eso no. 2020 sí, ya en Estados Unidos hay ya están abriendo redes en diferentes países. Si tú haces un search ahora mismo en Google de dónde está disponible 5G, vas a ver un montón de ciudades que ya están funcionando. Aún con este revolú. Alex, pero aunque New York City tenga 5G, si todavía ninguna compañía de teléfono tiene 5G en el teléfono, ¿de qué sirve? No sé si me explico. Ya hay teléfonos 5G. Ya los hay. Sí, ya los hay y se están vendiendo. No necesariamente los más reconocidos que estamos hablando, pero ya hay teléfonos 5G y los teléfonos no han decidido lanzar, ellos tienen la tecnología, pero no han decidido lanzar los 5G todavía porque el negocio de ellos es, te vendo el de ahora, te vendo uno más y eventualmente yo sé que vas a comprar el 5G, así que te sigo vendiendo en lugar de brincarte de un cantazo al otro. Oye, Alex, esto es un juego de cuánto puedo maximizar el proceso ese de seguir vendiéndote teléfonos todos los meses, todos los años. No quiero dejarte ir sin que me hables un poquito de la candela del presidente Trump con Twitter, cuando Twitter ahora añadió este feature que si tú haces una afirmación como una noticia, Twitter te dice, hay noticias y aquí están los links de noticias que contradicen lo que este acaba de decir. Hablamos un poquito de eso. Te voy a hablar de eso, pero quiero mencionar una cuñita rapidito que es importante. Hay una persona, hay un individuo que se ha hecho famoso, por llamarlo así, hablando en contra de la tecnología 5G en Inglaterra, que es este individuo que incluso mencionó que habían unos pájaros que iban volando y cuando prendieron la señal de 5G los pájaros cayeron muertos al piso, ¿verdad? Y entonces también es el que promovió que fueran a quemar las torres en una ciudad en Inglaterra.
Wow. Este señor ha creado una serie de videos hablando de la conspiración de 5G y cómo incluso el 5G es la razón de que exista el coronavirus. Lo interesante es que este señor apareció esta semana anunciando, él se llama Tony Hall, ¿verdad? Y llegó a ser tan reconocido que el gobierno incluso de Glastonbury, que es una ciudad en Inglaterra, lo metió en un comité de asesores respecto a la tecnología 5G para que él opinara sobre el 5G. Pues este señor estaba también diciendo que el 5G ha aumentado la cantidad de suicidios y que hace que la gente sangre por la nariz. O sea, un montón de teorías de conspiración que él ha estado haciendo durante los últimos meses. Él apareció hace unas semanas promoviendo un aparato que se llama el BioShield 5G o el escudo biológico 5G. Es un aparatito que tú conectas en tu laptop por el USB y supuestamente crea un escudo para evitar que el 5G te afecte. Y ese aparatito vale $350. Y usted lo puede ir a comprar en internet, se llama 5G BioShield. Tremendo. El único problema es que científicos compraron el aparatito, tú lo abres y es un aparatito chino que vale $6, es un USB, un memory stick de 128 megabytes. No tiene nada en absoluto de tecnología, a pesar que anunciaba que la tecnología era Quantum Holographic Catalyzer Technology, o un catalizador holográfico Quantum, para evitar que el 5G te afecte. Wow, y él hizo eso y perdió su credibilidad con eso. Automáticamente se quemó. Muchacho. Oh my God. ¿Cómo hizo eso? Entonces, cuando lo confrontan con la verdad, la excusa es la siguiente: ustedes no entienden la cantidad de desarrollo tecnológico y de propiedad intelectual que está detrás del aparato, y por eso, aunque ustedes lo estudien con microscopios, no pueden ver la tecnología insertada a nivel molecular dentro de este aparato. Rayo, se complicó bastante. Es un viaje. Se bebió el Kool-Aid él. Sí. Pero el Kool-Aid a favor de él, porque entonces le está ganando una ganancia gigantesca. O sea, hay que tener cuidado hay que estar vigilantes a todo lo que está ocurriendo, y uno no puede dar por hecho todo lo que el gobierno dice o lo que dice la tecnología, pero también están los listos que hacen orilla. Exacto. Nice. Respecto a lo que me preguntaste, el presidente Trump tiene una disputa gigantesca con la red social Twitter, porque la red social Twitter decidió por primera vez etiquetar dos de sus publicaciones como que verifica los hechos. Eso es una pequeña marca que le ponen debajo a la publicación, pidiéndole a la gente que no necesariamente lo que se dice es verdad. Y es la primera vez que lo hacen al presidente. Ya esto estaba ocurriendo hace unos meses con otra gente, porque tienen el problema de supuestamente de que muchas personas están diciendo no necesariamente la verdad. Y la compañía decidió poner esto al presidente Trump. La respuesta del presidente Trump ha sido que supuestamente hoy jueves va a firmar una orden ejecutiva en donde le va a pedir a el Departamento de Comercio de los Estados Unidos y al Departamento de Comunicaciones, a la Comisión de Comunicaciones de los Estados Unidos Federal, que verifique si las redes sociales están cumpliendo con el acuerdo de neutralidad que se estableció en la sección 230 del Acta de Decencia de Comunicaciones del 1996, en donde se requiere que sean neutrales y que no tengan agendas o preferencias políticas respecto a que estén a favor de un bando o del otro. Muchacho, ¿las mató? Mira eso. ¿No están neutrales ninguna? Pero aquí es que viene lo interesante de todas estas cosas. A ver. Mira rapidito esto. Ajá. Cuando tienen estos problemas, entonces las soluciones, porque la gente quiere una solución a este problema, las soluciones son las siguientes. Facebook ha determinado que una de las maneras de tratar de evitar todos estos problemas es limitar los extremos. Y entonces lograr que el contenido se quede en el medio. Y eso suena bonito, porque así tú no evitas la división. Mira qué bonito se escucha. No evitamos esta división que existe ahora mismo en el país. Pero eso va en contra de lo que cree Alex Ochart y en su casa y con su familia. Exacto. Que es
que yo no negocio con el mal. Yo estoy en el extremo izquierdo, en el extremo del bien constantemente. A mí no me interesa tener happy medium con el mal. Yo no estoy en la parte gris. Exacto. Y ellos lo que quieren es que uno esté en el medio, en lo gris, donde no estamos ni bien ni mal. Lo genérico. Lo genérico. Sí. Y tú no puedes negociar con el mal ni con la miseria. Claro. Tú tienes que tener tu punto de vista y tus creencias y tus valores y se acabó. Ajá. Wow. Pero lo presentan como que es que así evitamos divisiones, y si tú los dejas, eso es lo que ellos quieren, que todo el mundo se quede en el medio. Y ellos determinan que es el medio. No. Black and white in a gray world. Ajá. No puede ser. Yo estoy blanco-negro, pero no un mundo gris. Ese es parte del problema, y la gente cae en esto, y la gente, sí, vamos a evitar las divisiones, sí, vamos a evitar esto. No. Si usted tiene claro sus valores, no permita que nadie le diga qué hacer. Alex, vamos a seguir con la sección. Aquí tú no tienes filtro, puedes decir lo que tú quieras. Así es. Así que te tenemos el próximo jueves, papá. Gracias, amén, bendiciones para todos, se les aprecia, ustedes no saben cuánto, y nada, seguimos para adelante. Envíame el listadito. Qué honor estar compartiendo con Magdiel, con los otros recursos que tú tienes para mí. Tú no te imaginas cuánto me llena esta. Papá, tú eres uno de los duros como ellos. Así mismo. Mira, envíame el listadito de los productos Goya. Eso va. Dale, envíamelo. Gracias por la petición. Muchachos, Alex, un abrazo. Lo voy a sorprender con una canción. A ver. De lo durísimo. Es que yo tengo en la cabeza. Esta gente grabó en el 1979 una canción que se llama La Era del Progreso. Mira eso. Sí. Yo creo que está perfecta para cerrar. Encaja con lo que estamos hablando. Perfectamente. Mira para allá. Alex, oye eso. Óyete esto. Pero para pelos y todo. Richie Bobby. Richie Bobby, sí. La Era del Progreso. By the way, que la grabaron con la Sinfónica de Buenos Aires.